Acrópolis Multimedios presenta en su programa En Blanco y Negro la entrevista de un gran personaje de nuestra ciudad capital, Jalapa, y del estado de Veracruz, y que hoy nos honra con su presencia, el doctor Raúl Pimentel Murrieta. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Raúl Pimentel Murrieta, pues, nos va a relatar algo de su vida, pero él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz en retiro. Pero vamos a dar inicio. Señor magistrado, por favor, el público pues también ya lo conoce por otros programas que tenemos, Noche de Debate y demás, pero nos quisiera usted dar su nombre y dónde nació usted también. Mi nombre es Raúl Pimentel Murrieta, originario de esta ciudad capital. Somos paisanos. Bien, pues yo le quiero pedir al señor magistrado que si nos hace favor de relatarnos algo de sus estudios, si puede ser desde sus estudios primarios hasta todo lo que él ha tenido de estudios universitarios. Pues muchísimas gracias en primer término a la Universidad Jalapa por la invitación y especialmente a usted, señor rector. Gracias. La verdad es que es de especial trascendencia el que podamos participar en una institución tan noble como lo es la universidad y en la cual tengo el honor de formar parte del claustro académico. En relación a mi historia, pues es muy breve. Nací aquí en la ciudad de Jalapa y la instrucción primaria fue en la escuela Benito Juárez de esta ciudad, que es propiamente la misma escuela a la que tuvo la oportunidad el rector de asistir. Pues era una escuela en condiciones muy precarias. Muy precarias. Teníamos el piso de tierra, no teníamos banda de guerra. Cuando nosotros hacíamos los desfiles anuales, el del 5 de mayo, cualquier otro, teníamos que irnos atrás de otra escuela primaria que era la que llevaba banda de guerra para que nosotros pudiéramos seguir pues el paso de ellos, ¿no? Dentro de esto, ha de recordar, no teníamos ni siquiera una campana, era un riel de fierro en el cual se tocaba. Y entonces, pues la verdad es que es una institución que yo recuerdo con mucho cariño y que tuve la oportunidad hace un mes de visitar. No había yo vuelto a acudir a la escuela, ahora ya están en unas condiciones diferentes, pero finalmente fue parte de mi formación. Posteriormente, estudié la escuela secundaria en la técnica industrial número 36, aquí mismo en la ciudad de Jalapa. La preparatoria, pues en una institución que en aquella época se distinguía por tener pues ciertos principios de ideas socialistas y era cuestionada, que era el artículo tercero constitucional, de la cual, no obstante la forma en la que era ubicada, pues salieron notables personajes dentro de ella, ¿no? Y finalmente... Y podemos notar como Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera Beltrán, entre otros, ¿verdad? Benítez Lucho, ¿verdad? Entonces hubo personajes que trascendieron ahí, Cetina, que era el director. Entonces, dentro de esto, pues en esa institución nos enseñaban parte de lo que era pues un mecanismo. En aquella época se hablaba un poco del socialismo y de la búsqueda de lograr pues una igualdad social. Y entonces pues nos encargaban, por ejemplo, que nosotros leyéramos el libro rojo de Mao Zedong, que era parte de esta situación, y que hasta cierto momento pues nos hacía inmersos en pensar que se podía lograr una sociedad igualitaria al paso de los años, ¿no? Tiempo después pues descubrimos que no, inclusive por ahí un filósofo señala y él dice: el joven que no es socialista no tiene corazón, pero el adulto que no es capitalista no tiene cerebro. Es decir, finalmente las condiciones van cambiando. Y dentro de ese contexto, pues acudimos posteriormente ya a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Derecho, en la cual pues tuvimos la oportunidad de cursar y concluir dentro de esta institución.
y posteriormente hemos hecho diversos estudios de posgrado, hicimos una maestría, un doctorado en el Instituto Universitario Puebla, Campus Puebla, y finalmente pues muchos diplomados, cursos de capacitación en el Poder Judicial Federal, incursionamos también en alguna época, y dentro de esto mi desarrollo ha sido en dos grandes vertientes. Una de ellas el campo del Poder Judicial, es decir, en el ejercicio profesional de la Administración de Justicia, y otro aspecto es la docencia, porque en el origen yo lo que pensaba era ser catedrático, es decir, yo pensaba ser maestro, y mi idea no era estudiar la licenciatura en Derecho, sino estudiar la normal veracruzana, sí, y ejercer como catedrático. Pero la vida me llevó por otro rumbo y finalmente me permitió que yo desarrolle ambas actividades. Y ahora dentro de esto, pues también tenemos la oportunidad de que formamos parte ya de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, y pues ahora andamos en un rumbo diferente, pero que finalmente todos ellos son de servicio a la sociedad y pues la búsqueda de difundir la cultura entre la sociedad veracruzana. Bien, doctor, usted ingresó al Poder Judicial del Estado de Veracruz desde, ahora sí, desde cuál fue su posición primera. En 1972 yo ingreso al Poder Judicial el 1 de abril de 1972, estando de presidente del tribunal el licenciado Aureliano Hernández Palacios, que era un hombre que formaba parte de la academia, del Real Academia Española, entonces un hombre con un gran talento, una gran cultura, y dentro de él pues empezamos a forjarnos en ese concepto. En alguna ocasión pues llegaba uno con cierto... Permítame decir, y destacado porque él era de la Sierra de Zongolica. Era de la Sierra de Zongolica, pero era un hombre que llegaba uno con cierto temor a verlo, y dice, bueno, es que venía yo a verlo. Decía, ¿venía usted o viene? Porque si venía usted ya se puede ir. Entonces, pues siempre nos guió por el concepto de la cultura. En alguna ocasión me pidió que yo le hiciera pues un aviso para la dependencia. Y en aquella época con unas letras se entintaban y hacía uno el aviso. No me cabía el texto completo y puse Aureliano Hernández P. Y entonces cuando lo puse me dijo, oiga, no, yo puedo no tener padre, pero madre sí tuve. Entonces, bueno, finalmente era parte de la formación. Sí. Yo empecé como escribiente del Tribunal Superior de Justicia en 1972. De ahí continué ya mis estudios y en 1980 me recibo como licenciado en Derecho. Y ya bajo este rubro, el presidente del tribunal en turno, que ya era en este caso el licenciado Luis Martínez Almendra, me invita a colaborar como juez municipal en Emiliano Zapata, Dos Ríos, y me dice, para el efecto de que usted pues pueda desenvolverse, va a seguir trabajando aquí en la institución en la tarde y en la mañana como juez municipal. Y entonces yo desarrollaba esa doble función. Así estuve de 1980 a 1984, y posteriormente ya me dieron la oportunidad de fungir como secretario de juzgados de primera instancia, iniciando en Córdoba, Veracruz, y así recorrí distintos lugares. Pasa el tiempo y en 1987 paso a ser juez de juzgados menores. En esa época había juzgados menores. Mi primer juzgado fue en San Andrés Tuxtla, luego estuve en Coatzacoalcos, y en 1990 asciendo a juez de primera instancia. Entonces, el lugar donde fui asignado fue Guayacocotla, que era un sitio... Antes decían que el que iba a Guayacocotla iba como castigado, ¿no? Pero no, ¿verdad? Tenía doble vertiente, podía ser castigado, si era de castigo para algunos personajes, el que se portaba mal, o era para los que iniciábamos. Yo iniciaba ya en Guayacocotla y en alguna ocasión pues cuento una anécdota que fue cierta, donde había un fiscal en Guayacocotla que llevaba 4 años allí, no lo cambiaban, entonces el frío pues era muy cruento en ese sitio, ¿verdad? Sobre todo en la época de verano, y él ya estaba desesperado, y entonces mandaba algunas poesías, escribía poesías y le mandaba a decir al procurador, señor procurador, cámbieme desde este lugar donde se habla uno de tú con las estrellas, pues yo quisiera trasladarme a otro sitio. Pasaba el tiempo y no lo cambiaban, y finalmente, después de 4 años lo cambian. Cuando lo cambian, pues toma sus maletas, sale, y en el momento en que va saliendo, está un arco que dice bienvenidos a Guayacocotla. Toma un crayón y en ese crayón escribió,
y le puso: Guayacocotla querido, de tus frialdades me alejo. Si vine fue por jodido y si vuelvo es por pendejo. Entonces, pues son anécdotas o circunstancias que se daban tradicionalmente. Y así incursionamos en Guayacocotla, luego pasé a Pánuco, Tantoyuca, etc. Y finalmente, en 1994, llego como juez a Pacho. Llego aquí a Jalapa como juez. Me encuentro con que era una etapa en la cual pues había habido un cambio de gobierno, había llegado Patricio Chirinos, y entonces pues había algunos asuntos que tenían cierto interés político, ¿no? Y entonces pues era difícil el juzgado, porque había muchos intereses creados, muchas dificultades, y realmente pues era complicado, era muy visibilizado lo que pasaba en ese juzgado. Pero finalmente yo no venía tan a gusto por eso, porque eran asuntos donde tenían más carácter político que jurídico, que ahora son mucho más todavía que antes, ¿verdad? Pero en esa época había algunos estigmatizados. No venía yo tan a gusto, pero finalmente estuve ahí y me permitió que pues al resolver esos asuntos, salir adelante, tuviera la oportunidad de haber sido designado el mejor juez para el Estado de Veracruz, el mejor servidor público del Estado de Veracruz, y que en 1996 tuviera yo la oportunidad de ascender a magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuándo le informan a usted que va a ser magistrado? A mí me piden, el señor presidente del tribunal, que era el licenciado Julio Patiño Rodríguez, a quien yo estimé muchísimo, un gran jurista, más que jurista, era un gran político, era excelentísimo político, había sido senador, había sido asesor jurídico de la presidencia de la República. Entonces, un día me llama y me dice: licenciado, quiero que me traiga usted su currículum, hay un espacio en la magistratura. Hoy en la noche me voy a entrevistar con el señor gobernador para algunas cosas, lo voy a proponer a usted. Dice: si está usted al pendiente, no le comente nada absolutamente a nadie, porque esto pues no es fácil que se dé y hay muchos intereses creados, pero esté usted al pendiente mañana. Si antes de las 12 del día le hablan, es que va usted a venir al Congreso a protestar el cargo. Si no le hablan, es pues porque no se pudo. Entonces, pues no le comenté absolutamente a nadie. Yo llegué el otro día a trabajar y ya a las 11 de la mañana me llaman y me dicen: lo estamos esperando aquí en el Congreso. Vine y tomé protesta del cargo y después me dijo el presidente del tribunal: mire usted, lo que pasa es que había muchos intereses, había mucha gente que quería llegar. Yo era muy joven en esa época, ¿verdad? Tuve 27 años de magistrado. Entonces llegué muy joven y me decía, había quienes decían que pues había otros con más merecimientos, que tenían más años de carrera judicial, pero a mí usted me parecía el mejor. Dice: y jurídicamente me podrán enseñar mucho, pero políticamente no. Por eso es que su nombramiento fue de un día para el otro, antes de que pudiera haber alguna situación especial. Me permitió llegar en el 1996, me permitió que formáramos en 1997 el primer Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. No existían los consejos, habían sido creados por Ernesto Zedillo en 1994. Y entonces dentro de esto pues nos tocó toda una lucha. Lo que ahora el Consejo tiene ya una estructura, una formación y un poder, pues en esa época no existía. ¿Y tenía su cargo, estaba en alguna sala? Yo estaba en una sala penal, y de ahí paso a ser consejero de la Judicatura, el primer integrante del Consejo, y pues con notables dificultades, porque ahora, por ejemplo, se habla de que el Consejo de la Judicatura tiene un fondo auxiliar, ¿verdad? Un fideicomiso, a través del cual pues tiene, cuando nosotros lo dejamos esta segunda vez, tenía 500 millones de pesos. En esa época nosotros empezamos de ceros, se creaba, ¿verdad? Le pedimos al Estado que nos devolviera la parte que él ya tenía, porque él tenía lo de las fianzas, lo de los depósitos y todas las gananciales que había. Fue cuando ya no se depositaba en la tesorería. Hasta allí se depositaba en la tesorería, se depositaba en Hacienda. Se depositaba en Hacienda y entonces formaba parte del Poder Ejecutivo, es decir, Finanzas era el que tenía a su cargo el manejo. Entonces, cuando creamos el fondo, le pedimos al Estado que nos devolviera esa suma de dinero
Y bueno, pues para que podamos iniciar con algo, porque teníamos que celebrar convenios con los bancos. Sin embargo, el Estado nos dijo, pues no te lo puedo devolver, ese ya está ingresado para nosotros. Sí le vamos a devolver al ciudadano cuando lo pida, porque está depositado, pero a ti no te podemos dar. Entonces nosotros empezamos de cero, y le digo, tuvimos la fortuna de que ahora la segunda vez que yo estuve en el Consejo de la Judicatura, dejamos en total 500 millones, 300 millones de fondos fijos y 200 de fondos ajenos. Entonces, pues tuvimos esa oportunidad de ingresar al Consejo de la Judicatura. Vino una fase en 1998, en la cual, más bien en febrero de 1999, llega en 1998 Miguel Alemán como gobernador del estado, y en ese momento me comunican en febrero, que yo terminaba del 99, que yo ya no iba a ser magistrado del tribunal. Me dicen, el señor gobernador pues tiene intereses muy específicos en otra persona, y a usted le damos de juez donde usted quiera estar, pero ya como magistrado no se puede continuar. Entonces, en febrero termino como magistrado, y yo tenía una disyuntiva. Decía yo, bueno, pues o me voy al amparo o me voy de juez, porque como juez yo ya tenía la inamovilidad, sí. Como juez era yo inamovible. Pero finalmente dije, si yo doy clases de amparo, que por cierto ya daba yo amparo aquí en la Universidad de Jalapa, dije, ¿cómo le voy a decir a mis alumnos que el amparo es el mecanismo idóneo para proteger en aquella época las garantías individuales, ahora derechos humanos? ¿Cómo les voy a explicar eso? Y cuando me digan, oye, ¿y usted por qué no se defendió? Entonces decidí irme al amparo, me separé del Poder Judicial y me invitaron a trabajar al Poder Judicial Federal. Yo me fui al primer tribunal colegiado en materia penal como secretario de Estudio y Cuenta. Estuve 11 meses laborando allá, ya tenía yo una base, y finalmente ganó el amparo y me restituyen como magistrado. ¿Y pues, cuál era su posición allá en el Tribunal Federal? Secretario de Estudio y Cuenta. El magistrado, estaba yo bajo la ponencia, el magistrado José Pérez Troncoso en la materia penal. Sí. Entonces tuvimos la oportunidad de estar 11 meses ahí y bueno, pues conocer una perspectiva diferente. Y claro, ¿cuál fue su experiencia de estar en el tribunal estatal y en un tribunal federal? Mi primera experiencia, y que eso me permitió en la vida desarrollar muchas cosas, fue el hecho de que yo estando, por ejemplo, aquí en Pacho, los asuntos eran un poquito complicados, y a veces decía uno, bueno, pues en este asunto, si vienen, por ejemplo, por asociación delictuosa, pues aunque parece no haber muchos elementos, pues se deben de quedar. ¿Se acuerda que había aquella famosa frase que decía, un vaso de agua y un auto de formal prisión a nadie se le niega? Entonces, pues la consigna o la idea era decir, pues hay que cuidar el trabajo y pues que se queden ahí, ¿no? Ya que no los quiten en la apelación o en el amparo. Esa era la mentalidad que existía en aquel tiempo. Cuando yo llego al Poder Judicial Federal, me encuentro con un primer asunto, uno de los primeros asuntos, donde una persona, un chofer, va manejando un vehículo, un tráiler cargado de café oro, va hacia Chiapas, y cuando va por el rumbo de Tierra Blanca, en ese sitio, en un tope, le apuntan con una pistola, lo bajan, lo golpean y lo amarran a un árbol, y se llevan el vehículo. Denuncia el dueño y pide que el chofer vaya a declarar. Cuando va el chofer a declarar, pues es el testigo principal. Se empieza a poner nervioso y termina diciendo que él participó con ellos, que se había puesto de acuerdo con ellos y que en ese sitio lo iban a esperar y todo lo demás. Le habían dictado la formal prisión, le habían negado el amparo y nosotros lo teníamos en revisión. Y le digo al magistrado, oiga magistrado, tengo este asunto y fíjese que para mí pues debemos concederle el amparo porque cometieron un error. Él fue a declarar como testigo, en ese momento confesó y no le asistieron de defensor. Por lo tanto, su confesión no tenía ningún valor jurídico. Es decir, no obstante que parecía real, pero no estaba debidamente sustentado. Y le digo, pues mire, tenemos el problema de que lo único que hay en su contra es su confesión, pero su confesión está viciada y es nula. Le digo, pero también quiero decirle que el delito que se le atribuye a él, pues es el robo de un tráiler cargado de café oro, que es una cantidad millonaria. Millones de pesos. Y me dijo el magistrado, yo le quiero comentar a usted algo. Aquí usted no viene a ver cantidades, usted viene a ver actos de autoridad. Si la autoridad se equivocó, fue problema de ella. Lo que nosotros revisamos es
de los actos de la autoridad. Si ella vulneró derechos, hay que conceder el amparo. No importa si es 1 millón, son 100 millones o son 10 pesos. Dice. Y entonces fue mi primera experiencia para entender que realmente no tenía yo que ver el aspecto desde el concepto de un cuidado social o político, sino desde un contexto jurídico para verdaderamente administrar una justicia de manera adecuada. ¿Y cuál ha sido el asunto o juicio que le tocó a usted en ambos tribunales más difícil? Varios asuntos. Me tocó uno en Misantla, por ejemplo, donde unas personas, un matrimonio llega a Martínez de la Torre y deciden hacer una sociedad mutualista. Y en esa sociedad mutualista, dicen ellos, empiezan a invitar a un grupo de personas, hacían unas reuniones de té en las noches con un grupo de alto nivel. Y dentro de esto, pues lo que hacían era que los invitaban a participar. Dicen, oiga, ¿por qué no participamos dando 2 millones de pesos? En aquella época estamos hablando de viejos pesos. Dice, y ustedes tienen que traer a 2 personas que también introduzcan 2 millones cada una, que fue lo que se volvió las famosas pirámides. Sí. Y entonces invitan a participar, les empiezan a dar a los primeros y llegan a tener 8,000 personas registradas, es decir, 16,000 millones de pesos. Y un día determinado desaparecen del lugar y se llevan todo el dinero. Entonces, finalmente, pues este es un problema social muy grave, porque genera la particularidad de que la gente pues se volca cuando ya sabe que no hay dinero, llegan a la casa donde ellos habitaban, rompen todo, lo destruyen y finalmente formulan la denuncia correspondiente. Pasan 2 años y a los 2 años detienen a esta señora, a una de los artífices del hecho. No, ese también me tocó, pero aquí en Jalapa. Sí. Ese fue en Jalapa, aunque doña Dulce María también era de Misantla. Sí. No, este es un caso donde eran 8,000 personas, eran 16,000 millones de pesos. Ay. Y cuando la señora la detienen, ella dice, pues yo no defraudé a nadie. Si yo nunca, dice, el fraude es la maquinación o el engaño o el artificio, aprovechándose del error para obtener alguna cosa. Yo no llamé a nadie, la gente venía solita y era la que daba el dinero. Y me invocan una tesis de la Corte, donde la Corte ya se había pronunciado por decir que en las pirámides no había fraude. Decía, no hay fraude porque lo que hay es una codicia colectiva. A nadie puede dar 2 millones y que le den 8. Es decir, eso no tiene ningún sentido, es una codicia, eso no es engaño. A nadie lo están engañando, él está pretendiendo ganar lo que bajo un principio de lógica no puede tener. Y entonces dice, y en tal caso, el engaño estaría dando de cada uno que llevó a 2 personas, y esas 2 a otras 2, y así sucesivamente, cada uno estaría engañando al otro. Y entonces me decía el abogado, mira, aquí hay un criterio de la Corte donde dice que, pues que no hay delito, pero yo tenía fuera 2,000 personas, ¿verdad?, amenazando inclusive pues, con linchar a la señora y hacer una serie de situaciones. Entonces fue uno de los asuntos complicados. El otro asunto, precisamente, doña Dulce María Prom de Roa, que pues aquí en Jalapa fue ampliamente conocida. Ella era directora o presidenta del patronato de la Cruz Roja Estatal. Y su esposo, Roa Piña, era el director general de enseñanza media. Sí. Entonces, pues ellos tenían un poder, vivían aquí en Las Ánimas. Ella acudía periódicamente al Club Britannia. Y entonces en el Club Britannia empieza a conocer diversas personas, las invitaba a tomar un té a su casa y convivía, y vivía muy bien, tenía chofer, tenía vehículo del año, y entonces empieza a tener ese trato con ellas, y luego les dice que su hermano de ella tenía una compañía constructora. Dice, es que mi hermano tiene una compañía constructora y está trabajando para Raúl Salinas de Gortari. Y dice, bueno, pues con razón tiene dinero. Un día determinado les dice, oiga, me habló mi hermano que hay un proyecto de don Carlos Salinas de Gortari de hacer carreteras para comunicar a todo el país. Dice, entonces nuestra constructora no tiene el capital necesario, yo quiero pedirles el apoyo. Y es cuando tiene el apoyo de muchísima gente, todo el mundo dice, pues es un gran negocio, le dan el dinero, y un día determinado pues se desaparece la señora. Tenía tal capacidad de convencimiento que estaba, por ejemplo, con las otras personas conviviendo ahí, tomando el té con las señoras especialmente, y de repente entraba su sirvienta
y le decía a su sirvienta, señora, le habla a usted, señor gobernador. Y decía ella, Dante que no me deja en paz, ahorita vengo. Todo el mundo decía, pues si le habla el gobernador, pues tiene ese control, ¿no? Entonces, cuando la señora desaparece, pues eran muchos millones de pesos y muchísima gente de Jalapa defraudada y sobre todo de la alta esfera social. Muchos no denunciaron, muchos porque decían, pues si yo tengo un estatus social y un reconocimiento, ¿cómo me voy a ver como víctima de un fraude? Prefiero perder mi dinero. Otros porque tampoco podrían explicar de dónde sacaron el dinero que le estaban dando a ella cuando sus declaraciones patrimoniales no coincidían con lo que estaba dentro. Finalmente solamente tuvimos 23 personas denunciándola. Pero dentro de esto, pues fue un asunto que tuvo un gran relieve a nivel nacional y demás, y que pues también me tocó hacer la sentencia condenatoria. Y como esas, pues muchísimas otras, ¿no? Pero, doctor Pimentel, vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Ya regresamos a nuestro programa de En Blanco y Negro y les recuerdo que estamos en una entrevista con un personaje muy distinguido, no tan solo de Jalapa, del estado de Veracruz, pues es el doctor Raúl Pimentel Murrieta, quien ha discurrido en los tribunales, tanto en el local como en el federal. Así que nos continúa con esta extraordinaria conversación y que es comentarnos, ¿y cuál ha sido su asunto más difícil para usted de manejar en los tribunales? Han sido distintos asuntos porque cuando pasa el tiempo uno ya lo ve de manera muy sencilla, pero hay momentos donde la problemática social es enérgica, donde hay una sociedad que se pronuncia o a veces un prejuzgamiento. Los medios periodísticos ya sacan que alguien es culpable o es inocente y de repente resulta que cuando uno tiene que resolverlo, pues la situación es diferente a la que se le está dando a conocer a la opinión pública. Y entonces dice uno, bueno, ¿aquí qué hago con este asunto, no? Si lo resuelvo apegado a derecho, me encuentro con un problema social muy serio.
y si de alguna manera me voy por el contexto de la sociedad, de darle a la sociedad pues la razón en lo que están diciendo, mi conciencia no va a ser la adecuada, ¿no? Entonces hemos tenido asuntos donde hasta la fecha todavía ignoro si lo que resolví fue correcto o no fue correcto, ¿no? Por ejemplo, tuve un asunto en Pánuco, donde un joven le pega 70 y tantas puñaladas a otro joven. Están conviviendo, ellos están 3 jóvenes en lo alto de una casa, toman cervezas y licor, y pues le pegan las puñaladas a viene el otro compañero y dice, pues yo había ido al sanitario, cuando regresé, Andeiro se llamaba este muchacho, dice, le estaba pegando de puñaladas. Dice, yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo? No, porque ya me había hecho varias cosas. Dice, y me dijo, pero aquí vamos en el mismo barco, así es que vámonos. Dice, nos fuimos, pero yo lo que vine es a denunciarlo. Y el otro se va. Entonces él denuncia el hecho, el otro lo capturan después por Chiapas, y cuando viene, dice, no es cierto, las cosas no fueron así. Dice, el que lo mató fue él. Dice, dentro de esta situación, estábamos tomando cervezas, dice, y él me dijo, ¿tú crees que anda con mi esposa este muchacho? Dice, cuando se había ido al baño. Dice, le dije, pues no lo sé. Sí, porque es esto, es aquello. Dice, fue al revés, el que se fue al baño fui yo. Dice, y cuando yo regresé, él era el que le estaba pegando de puñaladas. Dice, y cuando le dije eso, me dijo, no, pues es que necesitamos pelarnos. Dice, me dio dinero y me dijo que los dos nos íbamos a ir. Y resulta que yo me fui y después él denunció el hecho. Entonces, por ejemplo, en ese asunto no había nadie más que 2 testigos, es decir, ellos 2, y ambos afirmaban, uno haber matado y el otro también. Hicimos los careos, no nos dijeron absolutamente nada, es decir, cada uno se sostuvo en su versión. Pues era un asunto de un crimen muy fuerte, 70 y tantas puñaladas, y donde inclusive le pegaban la puñalada y le rasgaban, o sea, fue cruenta. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, yo decía, bueno, pues aquí, ¿cómo lo resuelvo, no? O sea, realmente hay uno que lo señala, y el otro dice, no es cierto, fuiste tú, pero finalmente, pues, tiene uno que optar bajo un contexto de un sentido común y algunas circunstancias, sí. Y pues esto nos mostraba que si él se había evadido a la acción de la justicia y nunca logró demostrar que el otro le dio el dinero, pues que había un principio de responsabilidad porque había un señalamiento en su contra. Pero finalmente, por ejemplo, en ese asunto, todavía me queda la duda si verdaderamente fue o no fue, y estábamos hablando de un homicidio extremadamente fuerte, pero cuando hay deficiencias en la investigación, le generan una problemática al juez. A veces dicen, bueno, es que el juez lo puso en libertad. Sí, pero muchas veces lo puso en libertad no porque él quisiera, sino porque las deficiencias en la investigación generan esa situación. Cuando no se hace, por ejemplo, en los lugares como en Pánuco, Guayacocotl, etcétera, que no tenían ni siquiera unos servicios periciales confiables, pues era mucho más difícil. O sea, aquí en Jalapa, bueno, pues una prueba de ADN, una prueba hemática, ¿verdad?, o de cualquier naturaleza, una prueba de Walker, si es arma de fuego, pues nos puede llevar a una verdad, pero en esos lugares no. Entonces hay asuntos verdaderamente difíciles y en los cuales después de resuelto, todavía uno se queda con la duda. ¿Y si finalmente lo hizo bien, cómo resolvió ese asunto? Le dicté sentencia condenatoria, la confirmaron, pero insisto, todavía hasta la fecha a mí me queda la duda si verdaderamente fue o no fue. Es decir, hay asuntos que están planteados de esa manera, o en otras ocasiones en las cuales la defensa es tan deficiente que uno siente que la persona pudo no haber sido, pero que finalmente la involucraron, ¿no? Recuerdo un caso en Tantoyuca donde una persona la detienen porque pidió una suma de dinero, es decir, extorsionó a alguien y luego mandó una carta pidiéndole la suma de dinero, ¿verdad? No se la dan, y finalmente ante esa extorsión él le dice a esa persona que lleve el dinero a un lugar, lo lleva y cuando él va por el dinero ahí lo captura. Y entonces pues me lo consignan por tentativa de extorsión porque no logró agarrar el dinero y pues le dicta una sentencia condenatoria. Pues porque para esto pues él confiesa, ¿verdad? Él dice, bueno, sí, yo hice esto, dice, mandé la carta, la compré en una papelería que se llama Tony, dice, la hice en una máquina de escribir letera 36, dice, letera 32, dice, en Poza Rica, mi hermana tenía una máquina,
y en esa la escribí y hice el todo. Van, recuperan la máquina, hacen una carta igual y la presentan y son igualitas, ¿no? Pues ahí está, recuperamos la máquina, la carta, existe la papelería, existe la confesión de él. Entonces le dicto sentencia condenatoria. Cuando pasa el tiempo, me invita a la familia de él a comer a su casa y me dice su papá, ¿lo invitamos a comer? Le dije, no, pues yo no acostumbro. No, pero vaya usted, y lo invitamos con el personal. Fuimos y me dice, mire, yo nomás quería para decirle que mi hijo es inocente. Ya no nos interesa porque ya fue sentenciado, ya compurgó la pena porque la podía sustituir económicamente, como era tentativa, pero que no se quede usted con la idea de que él es culpable. Y le digo, bueno, pues es que todo me lo muestra. Y platícale, hijo. Y me dice el muchacho, mire usted, yo ese día iba para mi trabajo, iba pasando, me detuvo la policía y me llevó a la ciudad de Jalapa. Y en Jalapa me dijeron, ¿tú fuiste el que cometió esto? No, yo no sé absolutamente nada. Dice, me colgaron, dice, con unas cadenas, lo alto, tocando solamente con las puntas del piso, y una persona con una toalla mojada me golpeaba en el estómago. Dice, y me dicen, ¿tú fuiste? No, yo no fui. Dice, de repente me desmayé, me bajaron. Cuando me desperté es porque me estaban echando un cubo de agua helada. Dice, ¿y me vas a confesar? Pues sí, confieso, ¿no? Dice, entonces confesé y me dijeron, ¿un negocio que haya cerca de tu casa? Pues tal. ¿Alguien que tenga máquina de escribir? No, pues yo no tengo. ¿Algún familiar? Pues mi hermana que está en Poza Rica. Se fueron a traer la máquina. Le digo, pero es que las cartas eran igualitas. Dice, porque desaparecieron la otra, hicieron 2 cartas en la misma máquina y entonces pues eran iguales. Dice, por ese motivo. Y realmente llegué a la conclusión, por ejemplo, que yo había dictado una sentencia condenatoria a alguien que era inocente, pero no se pudo defender. Entonces hay muchas cosas en las cuales el juzgador tiene que jugar con su conciencia de que trata de hacer las cosas bien, pero no necesariamente lo hace. ¿Y sí, algún día sintió pues miedo para resolver? Sí, ¿Duda? Indudablemente que sí. Hay ocasiones en las cuales yo digo que el juzgador es una persona que juzga las 24 horas del día, porque si bien es cierto que puedo irme a las 11 de la noche al juzgado, lo cierto es que aunque esté yo durmiendo, yo estoy pensando en el asunto. Y entonces dentro de esos asuntos hay muchos que hay duda o muchos en donde están en juego determinados intereses que verdaderamente pues no compaginan con la forma de ser, pero hay que plantearlos, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba tuve un asunto donde una muchacha va a trabajar de sirvienta a una casa, se embaraza y tiene un niño. Y entonces una vez que tiene el niño, pues la familia la acoge, la señora, la dueña, la patrona, pues acoge al niño como si fuera su hijo. Y así lo tiene un buen tiempo. Un día determinado, esta muchacha conoce a un joven y le dice que se va a ir a México y le deja al niño. Se queda el niño con la señora, se va a México y regresa cuando el niño tiene 6 años. Y le dice, ¿sabe qué? Ya me casé con él y yo quiero llevarme a mi hijo. Y decía yo, oye, no te lo puedes llevar, pues si el niño es nuestro, nosotros lo tuvimos todo el tiempo, ¿no? Le dice, no, pues me lo da usted, pues que no te lo puedo dar. Y si este niño, nosotros lo criamos todo el tiempo, lo hemos mantenido, hemos hecho todo, pues la denuncia penalmente por retención indebida de menores, porque lo estaba reteniendo sin que tuviera ningún derecho. Procesamos a la señora, la sentenciamos y se le condena a la entrega del menor. La señora dice, yo al menor no lo entrego, yo mejor cumplo mi condena en la cárcel. La detienen, ya estamos hablando de una señora de 60 y tantos años, y la cual decía, pues es que yo no puedo entregar al niño. Fue su hija y me dijo su hija, ¿sabe qué? Al niño lo vamos a entregar. Mi madre no puede estar en la cárcel, ¿verdad? Hay modo de que se sustituya la pena, pero él tiene que reparar el daño, regresando al niño. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues entregó al niño a la madre. El niño no se quería ir, obviamente, porque pues ni la conocía realmente. Sí. Y la señora, cuando salió de la cárcel, pidió hablar con esta muchacha y le dijo, mira, te pido un favor, me estás causando el daño más grande del mundo porque para mí era mi hijo. Y quiero decirte que me metiste a la cárcel, me lo quitaste, me hiciste una serie de cosas y no quisiera saber de ti. Pero si un día el niño llega a tener un problema de carácter económico, de carácter de salud, no dudes en buscarme. Yo te voy a apoyar
en todo lo que sea, no por ti, sino por el niño. Entonces eran actos, por ejemplo, que de alguna manera dolían, eran sentencias que había que ejecutar, pero en las cuales jurídicamente eran así, pero laceraban en el aspecto moral. ¿Y alguna vez hubo presión que algún funcionario de mayor jerarquía le quisiera imponer o recomendar que liberara o dictara sentencia acusatoria? Sí, recuerdo un caso específicamente donde ya estando de magistrado en la séptima sala, secuestran y privan de la vida a una muchacha, una sobrina del arzobispo Larios, en Orizaba. Fue un asunto la hija del ingeniero. Fue un asunto muy relevante. Capturaron al novio, que presuntamente había participado en ese hecho con otra persona, y se sigue el proceso. Y finalmente promueven un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, diciendo que se habían desvirtuado porque había otra persona que había dicho que no era y demás, pero los elementos seguían existiendo todavía. Entonces yo iba a confirmar la negativa de la libertad por desvanecimiento de datos cuando me habla el gobernador en turno, Fidel Herrera, y me habla por teléfono y me dice: voy viajando aquí en el avión, señor magistrado y demás, pero quiero pedirle un favor, que si pone usted en libertad a esta persona, porque fíjense que es inocente y demás. Y dije: no, pues este es un problema de carácter social y jurídicamente no procedía. Y le dije: señor gobernador, pues lo escucho, pero no puedo apoyar en este asunto. En primer lugar, no lo resuelvo de manera unitaria, sino colegiada, tengo que verlo con mis compañeros, pero realmente las condiciones no están dadas así. Y bueno, confirmamos la negativa del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Pero, por ejemplo, era difícil que al señor gobernador le dijera uno no, pero finalmente pues había que aplicar la justicia y además hubiera sido un asunto que hubiera tenido otra... Bien, una gran trayectoria que usted tuvo pues impartiendo justicia tanto en lo local como en lo federal. Ahora vamos a pasar, usted pues obviamente incursionó en la academia o está incursionando en la academia. ¿Desde cuándo ha incursionado en la academia impartiendo cátedra? Precisamente en 1997 me invitaron a participar en la Universidad Veracruzana en razón de que había grupos de alto rendimiento. Hubo un experimento que se hizo en la universidad, donde hubo grupos de alto rendimiento. Di 2 temporadas, inclusive algunos de ellos actualmente son jueces de distrito. Hay un magistrado del colegiado ya, que salieron de ese grupo. Y dentro de eso también tuve la invitación para venir a participar aquí en la Universidad Jalapa, propiamente aquí me inicié. Yo estaba en Pacho de juez y litigaba a nuestro amigo José Luis Cuevas Landa. Entonces José Luis Cuevas Landa llevaba algunos asuntos y dentro de esto me dijo: oiga, licenciado, ¿no le gustaría dar clases? Le dije: pues sí. Y me dice: es que yo puedo platicar con mi hijo, Cuevas Galloso, ¿verdad? Dice, y él tiene una relación muy directa con la Universidad Jalapa, y lo podrían invitar. De la carrera. Dice, y lo podrían invitar a usted. Entonces yo vine aquí a la universidad, empecé a dar clases. Estaba el maestro Villarnovo, entre otros también, encargado del área de titulación y demás, y estuve dando clases con ustedes. Desafortunadamente en el 99 es cuando le digo que no me ratifican como magistrado y yo me tengo que ir al Poder Judicial Federal a trabajar a Veracruz, a Boca del Río, y dejé ya la cátedra. Y posteriormente, pues cuando regresé, seguí continuando. En la Universidad Veracruzana ya me retiré precisamente con la jubilación de magistrado, pero aquí con ustedes pues tengo... Usted el favor. Oiga, doctor, ¿tiene obra escrita? Sí, tenemos diversos textos jurídicos especialmente. Hemos hecho algunos, el penúltimo que hicimos, que precisamente el doctor Vázquez Azuara fue el coordinador de esa obra, que se llama Paradigmas del Derecho en el Sistema Acusatorio Adversarial, que nos la editó Porrúa.
Tengo varios textos que hicimos en coparticipación con nuestro amigo José Lorenzo Álvarez Montero. Debemos haber hecho 5 libros más o menos en conjunto. Y sí hemos hecho distintos ensayos. Como director de la revista jurídica he publicado muchos trabajos hechos al particular, y entonces sí tenemos alguna actividad literaria, jurídica. Doctor, ¿cuál es el autor de libros de derecho que más le llamó la atención? Como a mí me gustaba el amparo, realmente yo me formé mucho con nuestro amigo Ignacio Borgoa Orihuela. Era un personaje que a mí me fascinaba, porque ustedes inclusive lo trajeron aquí a dar algunas conferencias. Aquí daba clases. Entonces tuve la oportunidad de compartir con él algunos puntos de vista, algunas ideas, no obstante de las diferencias de edades, pero había cosas que me fascinaban de él, y que él me decía: no crea usted todo lo que existe en materia de amparo. Él decía, pues si él es el padre del amparo, ¿no? Sí. Me decía, no, mire usted, el derecho no es lo que parece. Dice, le voy a poner a usted un ejemplo. Me decía, dice, en 1994, dice, matan a Luis Donaldo Colosio. Le dije, pues sí. Dice, bueno, en ese momento recordará usted que el 1 de enero de 1994 se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le dije, pues sí. Dice, bueno, vea usted esto. Se forma el Ejército Zapatista. Dice, el presidente de la República, que era Ernesto Zedillo, nombra a la COCOPA, la Comisión de Investigación de la Verdad y demás, de pacificación. Dice, y celebran un convenio con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice, lo firman y ya queda que el ejército no se va a meter, el zapatista y demás. Dice, yo quisiera hacerle a usted varias referencias. La primera de ellas, la Constitución, ¿cuántos ejércitos nos habla? Dije, bueno, pues uno, el ejército, ¿verdad?, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces, ¿cómo el Estado va a celebrar un convenio con otro ejército si la Constitución solamente da uno? Dice, segundo aspecto, celebran un convenio, facultan a alguien a nombre del Poder Ejecutivo, pero lo celebra con un encapuchado. Dice, el subcomandante Marcos era un encapuchado. Dice, cuando el santo luchaba, iba a apostar su máscara, iban a una notaría. Dice, San Salvador Lutero los llevaba a una notaría y decía, el santo es que vengo como el santo. No, se quita usted la máscara, me enseña su credencial de elector y firma usted con su nombre, ¿no? Que era Rodolfo. Dice, pues no puede haber enmascarados. ¿Cómo el Estado va a reconocer un ejército que no existe, va a celebrarla con un enmascarado? Dice, y todavía van a hablar de un ejército zapatista de liberación nacional. Dice, ¿zapatista de qué? Zapata peleaba tierra y libertad, ellos no estaban peleando tierra y libertad. Dice, ¿y liberación nacional? Pues que México estaba sometido a otro país, ¿o por qué era la liberación nacional? Dice, entonces, es lo más absurdo que pudiera existir. Y dije, pues realmente fue un personaje con el que tuve la oportunidad de convivir muchas cosas. Con maestro Pericles Namorado también era un hombre sumamente talentoso, ¿no? Y alguna ocasión platicaba yo con el maestro Pericles, y me decía, fíjese que yo era presidente municipal de Tuxpan, y estando como presidente municipal de Tuxpan, dice, me mandan a pedir una suma de dinero de un periódico de Poza Rica, y me dicen que pues para promocionar mi imagen, pero pedían una cantidad que no era adecuada, y les dije que no. Y sí, entonces el primer año pues me sacaron en el periódico cada rato, ¿no? Que es un corrupto, que hace esto, que hace aquello. El segundo año me repiten la dosis, y cuando va a empezar el tercer año, dice, me va un enviado y me dice, mire usted, el periódico dice que no quiere problemas con usted, baja la tarifa y quiere que lleguemos a un arreglo. Dice, se pone en una condición más condescendiente y podamos de alguna manera hablar bien de usted. Dice, y le dije, no, dígale al señor director del periódico que no puedo llegar a ningún arreglo. Dice, porque lo que él dijo de mí, de que soy un bandido, tiene razón. Dice, pero no soy tonto. Puedo tener un defecto, pero no puedo tener dos. Y si yo he sido un bandido y he robado, sería yo muy tonto en repartirlo con ustedes. Eso sería solamente para mí. Dice, y pues me siguieron pegando. Dice, yo dije, si ya durante 2 años me golpearon, pues el tercero que lo sigan haciendo. Entonces, realmente tuve la oportunidad de conocer a personajes como ellos, que eran
de una luminosidad inconcebible, muy grande. Doctor, usted ha incursionado brillantemente en el ejercicio de su carrera como licenciado en Derecho, como juez y como magistrado, pero también usted ahora incursiona en la literatura, en la poesía. ¿Cómo fue que se incluyó usted también por todo ello? A mí la poesía me ha gustado de siempre, ¿verdad? Un personaje que admiraba yo entre otros fue Salvador Díaz Miró, que para mí era excepcional. Y entonces yo leía la poesía pues como parte de, podríamos decir, de un pasatiempo. Luego, ya dando mis conferencias, en las conferencias yo acostumbro siempre cerrar con alguna reflexión o alguna poesía relacionada con esto, pero mi ramo no era eso. Sin embargo, hace año y medio para acá, precisamente tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a participar, justo hace un año, el 21 de marzo, aquí está presente la poetisa María Presentación, me invitaron a que yo hablara sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Yo aperturé un congreso nacional que se hizo aquí en Jalapa sobre Sor Juana. Y entonces, pues ahí dentro de esto empecé a desarrollar y muchas de las veces me invitan, pues diga algo, escriba algo. Y yo les digo, pues yo no soy poeta, yo soy jurista, pero finalmente me he identificado plenamente con ellos. Ahorita venimos la semana pasada estuvimos en Puebla, pues me invitó la maestra María Teresa, que es Tamariz, donde me invita a participar para que presente yo un libro en Puebla. La semana pasada lo presentamos ante 500 personas en el auditorio de la Escuela Normal de Puebla. Y bueno, realmente en la actualidad pues estoy trabajando muy de cerca con ellos, aun cuando no me creen. Yo siempre les digo es que yo no soy poeta, yo simplemente soy aprendiz de poeta, porque ya en esta fase pues ya estamos avanzados, pero sin embargo me han acogido, me han aceptado y consideran que sí formo parte de ellos y que de alguna manera pues sí tengo cierta presencia o cierto sentimiento de romanticismo y de cultura literaria pues en el ámbito en que ellos se desenvuelven, a quienes de alguna manera admiro, porque su trayectoria de ellos es de muchos años, han hecho libros, y yo ahorita ya tuve la oportunidad de participar en 2 antologías, precisamente una de ellas que acabamos de hacer, donde fusionamos la participación de los poetas veracruzanos con poetas de grupos étnicos, 12 grupos étnicos en sus distintos dialectos o lenguas, hicieron sus poesías en otomí, en purépecha, en náhuatl, en totonaco, etcétera, son 12, o poluca, y hacen su poesía, se traduce al español, y luego viene la parte de los poetas veracruzanos. Me invitaron a participar y estamos dentro de ese hermoso libro, que es la primera vez que se hace una fusión de poesía entre grupos étnicos y citadinos urbanos. Lo tenemos que dar a conocer mucho, darle mucha difusión. Aquí la verdad es un libro precioso. Y, doctor, dentro de la literatura, ¿qué autor admira usted y qué obra? Pues existen muchísimas, pero no hablaría yo tanto de las que ya son consagradas, porque todo el mundo hablaría de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare. Yo un personaje que admiro, falleció hace ya algunos años, es Irving Wallace. Irving Wallace es un escritor norteamericano fabuloso, escribe Proyecto Paloma, escribe La Palabra, que es un libro fabuloso, escribe uno que me fascina, que se llama El Caballero de los Domingos, donde él habla de que él escribía, y escribía tan bonito, él escribía para el Radio Ardillas, y dice, escribía yo muchos temas, pero de repente había uno que me gustaba, y decía yo, no se los puedo dar, es mío. Y entonces dice, los domingos ese lo perfeccionaba yo. Dice, yo hacía como los caballeros de los domingos. Dice que en la Europa antigua, en la Edad Media, dice que los domingos todos eran caballeros. Alguien cometía un hecho delictuoso y lo perseguían de lunes a sábado, pero el domingo él podía ir al parque, tomarse una nieve, convivir con su familia y nadie le hacía nada. Y entonces él decía, pues yo era caballero de los domingos porque los domingos era yo podía hacer
lo que yo quisiera. Entonces, para mí es uno de los autores más reconocidos. Sí, y ya de los cualesquier otro personaje de la cultura y de la historia, ¿a cuál admira usted más? Por ejemplo, hay novelas o personajes que quizá no han tenido la trascendencia necesaria, pero que son fabulosos. Luis Espota. Sí. Luis Espota escribe libros fabulosos, escribe Más cornadas de alambre, por ejemplo, que es maravilloso. Tiene un libro que a mí me fascina que se llama Casi el paraíso, ¿verdad? Donde llega un personaje italiano, comete un hecho delictuoso, está preso en Italia, y un día determinado llega a México, pero es un delincuente que viene huyendo. Y como llega y es italiano, pues aquí en México le brindan todas las facilidades, y él les dice que él es un conde, les dice que es de la nobleza, y entonces todo el mundo lo empieza a tratar de esa manera, y le empiezan a brindar todos los apoyos, aun cuando era un verdadero delincuente, y tiene tal sagacidad que pues todo el mundo convivía con él, y un día determinado hay una cena, en la cena lo invitan, pues él es muy elegante, y de repente le dice un reportero, oiga, yo quisiera hablar con usted, pero en privado. Y le dice él, no, ¿cómo va usted a hablar conmigo en privado? Yo no tengo secretos para ninguna de las personas. Y le dice, señor, pero no, diga lo que tenga que decir. Es que lo que le quería decir es que trae usted un calcetín de uno y otro de otro. Y entonces él piensa y él dice, pues este idiota ya la regó, ¿no? Pero tiene tanto talento que le dice, lo felicito, señor. Dice, mire usted, la nobleza siempre tiene un principio de extravagancia. Siempre traigo algo distinto a los demás. Qué bueno que usted lo vio, nadie lo había visto. Y se vuelve una moda en México que usaran un calcetín de uno y otro de otro, porque lo había usado el conde. Y entonces, pues, esa novela se llama Casi el paraíso, porque llega y aquí le abren las puertas y se vuelve el paraíso cuando él venía de ser un delincuente. Entonces, hay tantos autores excepcionales, ¿no? Pues, estamos muy contentos y agradecidos que hemos discurrido con el doctor Raúl Pimentel Murrieta. El tiempo en televisión va muy rápido siempre, pero ¿qué mensaje le daría a usted, le mandaría a nuestra audiencia? Dos mensajes sustanciales. El primero de ellos es que la lectura es la base fundamental de la cultura, ¿verdad? Sí. Debe de leerse, pero desde luego tiene que haber una técnica o un principio de aprendizaje. Yo luego les digo a mis alumnos, hay un libro de Richard Bach que se llama Juan Salvador Gaviota, que fue un bestseller, vendido a nivel mundial, y en el cual pues, era una gaviota que volaba y cada día se superaba más, ¿no? Y un día volaba a 100 metros de altura y otro a 200 y otro a 500 y luego hacía riscos y hacía una serie de cosas, y cuando cree que lo van a condecorar, termina siendo un personaje que lo juzgan y lo destierran. Dice, oye, es que tú no eres una gaviota normal. Entonces le digo a los alumnos, miren, este era un personaje que quería destacar, pero no lo logró. Pero de ahí viene una parábola, escribe en otro libro que se llama Juan Sebastián Buitre. Y Juan Sebastián Buitre es un buitre que vuela muy alto, por la visión que tiene. Él les dice a los demás, miren, yo veo a 500 metros un periódico y puedo ver ahí, leer 100 palabras por minuto. Y luego lee 200 palabras por minuto, y luego 500, y luego lee 1000 palabras por minuto. Y dice, oye, es fabuloso lo que hace, ¿ya no lo podrías explicar? No, pues eso sí no, yo leo muy rápido, pues no lo entiendo. Entonces, pues el primer mensaje sería que hay que leer, pero hay que saber lo que se lee. Y el segundo aspecto, se ha hablado mucho del Día Internacional de la Mujer. Dice, bueno, pues la mujer debe de ser de alguna manera bajo un principio de igualdad, debe respetársele, debe ponderársele. Sí. Y yo hablo de dos aspectos. En Puebla, la semana pasada, yo hablaba y decía, ojalá y un día no tengamos que hablar del Día Internacional de la Mujer, tengamos que hablar del Día Internacional de la Fraternidad. Ojalá y algún día nos podamos entender como hermanos, como personas que vivimos un breve tiempo dentro de este mundo, y dentro de él entender que lo único que tenemos que buscar es el principio de la felicidad. Y la felicidad no se logra más que cuando podemos entender a todas las demás personas que conviven con nosotros. Ayer un filósofo escribía algo muy sencillo, que lo escribió hace muchos años, pero se publicita ayer, donde él dice, la mujer no puede pedir la igualdad con nosotros,
Dice, porque ella es superior. Dice, nosotros le damos un esperma y ella nos da un hijo. Nosotros le damos una casa y ella nos da un hogar. Nosotros le damos algunas sustancias y ella produce alimentos. Nosotros le damos cariño y ella da un amor inconmensurable. La mujer puede ser superior a nosotros, pero creo que más que superior deberíamos verlos bajo un principio de igualdad. Lo único que tenemos que buscar es la estabilidad social, la felicidad, y esa solamente se logra cuando todas las personas vean en el mismo concepto. Decía Gabriel García Márquez, un hombre solamente puede ver a otro hombre hacia abajo cuando está caído y tiene la necesidad de levantarse. Pues ya estamos llegando al final de esta entrevista con el doctor Raúl Pimentel Murrieta. Yo nada más me queda más que agradecerle a nombre de Acrópolis Multimedios y este programa de Blanco y Negro, y le agradezco mucho su disertación, que nos haya platicado aquí todo lo que usted tan amenamente lo hace, porque les quiero reiterar que es un gran personaje, un gran abogado, un gran maestro y ahora también un gran literato. Doctor Raúl Pimentel Murrieta, muchas gracias y muchas felicidades. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias.